Bienvenidos a la biblioteca de Vaquero. Vuelvo a hacer otra vez el gesto y lo repito otra vez. Hoy quiero, hacer una reseña de un libro que es me lo mandaron leer en una de las asignaturas de mi máster y la verdad es que es el libro que más me ha gustado del máster. Voy a ser totalmente sincero. El autor es Eduardo González Calleja, que aquí tengo todo su currículum, etcétera. Hice una reseña en mi web hace tiempo, la dejo en la descripción para que podáis ver la historia del autor y más cuestiones. Simplemente decir que nació en el 62, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense y es profesor titular en la Carlos III. Su especialidad es Historia Contemporánea. Y aquí un libro, se llama Contrarrevolucionarios, radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936. Y para mí es de verdad una verdadera obra de arte. Yo tengo una visión marxista de lo que es el fascismo, difiero del autor en las definiciones que hace él, que son historicistas o academicistas, pero aún así creo que aporta no solo una reflexión, no solo fuentes, sino además una reflexión bastante interesante de uno de los factores principales por los que se llegó a la situación de conflictividad social que llevó al intento de golpe de Estado, que fracasó, y al inicio de la Guerra Civil Española. Yo, como decía José Díaz, hablo a veces de Guerra Nacional Revolucionaria, pero para entendernos, la Guerra Civil Española. Está dividido en varios capítulos en los cuales se va acercando y va narrando, va describiendo, analizando la evolución de las derechas desde antes de la proclamación de la República, toca de manera liviana hasta el decreto de unificación de Franco en 1937, ¿no? El partido único que termina siendo FET de las Jons. O sea, Falange Española Tradicionalista de las Jons. En un principio, él lo que detalla es que desde el principio, desde la propia proclamación de la República, las derechas, moderada como las más fascistizadas o más radicalizadas, tienen una visión de que la República y revolución prácticamente son lo mismo, entonces hay que oponerse al régimen democrático. Entonces empieza una serie, ya de confrontaciones y de posiciones desde el principio que hacen que sea difícil, tener una estabilidad y un desarrollo de los propios gobiernos en el devenir del país, ¿no? De hecho, hemos visto gente, recientemente criticando, que la culpa era de la República, etcétera. La Sanjurjada, ¿sabéis? El intento de golpe de Estado de Sanjurjo es en 1932. Que de hecho hay un capítulo entero sobre eso y la reacción que tuvo la derecha masiva, exceptuando al grupo de Ramiro Ledesma, de apoyo incondicional al golpe, al intento de golpe. Que tras el fracaso tendrán que volver otra vez a reorganizarse, porque la verdad es que la mayoría de la derecha se plegó a la táctica golpista ya en la propia, previamente a la Sanjurjada. Los monárquicos, obviamente, desde el principio estuvieron también en contra de... estamos hablando de que incluso la derecha alfonsina también estuvo metida en esto. De hecho, Calvo Sotelo, que terminó siendo como un poco el líder de todo esto, promovió en Renovación Española incluso la formación de milicias. Entonces estamos hablando de que incluso la derecha, que se supone que no era tan radical, entró en las mismas dinámicas que otros grupos más fascistizados o directamente fascistas. Me llamó la atención la parte del PNV, sobre todo por las fuentes, que luego pude leer bastante más al respecto, de que el PNV en un principio estaba con los carlistas y con la derecha más reaccionaria. Y luego, posteriormente, por oportunismo político de sacar réditos, sí que terminó apoyando la causa republicana, que ya sabéis lo que hicieron luego en el norte, cuando se rindieron, etcétera, de manera lamentable, etcétera, etcétera. Luego se habla de los Gudaris, en mitología nacionalista, pero su papel fue verdaderamente lamentable. Pero y cobarde, pero ya lo hablaremos más en otro vídeo, no en este. Todo el desarrollo que él realiza en el libro viene de que esos grupos se fueron radicalizando y tomando elementos del fascismo, especialmente la visión de la violencia política, simbología, el tema del jefe, el liderazgo, etcétera, etcétera, la estructuración de milicias, y que ese proceso se fue agudizando con el tiempo y que esa violencia política partió de crear en un principio inestabilidad y determinados choques violentos con la oposición, sobre todo con los comunistas, a el pistolarismo falangista, es decir, el asesinato como contramedida política, ¿no? Como justicia o venganza, como venganza a determinadas cuestiones que ellos estipulaban, pues establecieron que incluso el asesinato era algo legítimo.
Entonces se creó un clima verdaderamente catastrófico. Además, cuando estuvieron en el gobierno intentaron, ¿no?, cuando la entrada a la CEDA, después de la insurrección de octubre, etcétera, intentaron avanzar hacia posiciones caminadas a una república autoritaria de orden, es decir, a un estado fascista o tendente a. Pues obviamente pues hubo una oposición, la insurrección, que además el propio líder de la CEDA, Gil Robles, decía que él quería forzar, ¿no?, que eso saliera antes, para poder derrotar a la revolución antes de que se acumularan las fuerzas necesarias. Es decir, obviamente, que eso sí no sería mentir, también lo dice aquí el autor, lo digo yo también, que tengo una perspectiva más radical que él, obviamente, pero obviamente había grupos, entre ellos los que yo siento más afinidad, que veían la democracia como un medio para conseguir un fin, es decir, para seguir avanzando hacia. Obviamente todo proceso revolucionario engendra contrarrevolución y gente que se opone a ello. Nadie cede sus privilegios sin luchar. Y obviamente había un movimiento obrero revolucionario fuerte y potente que realmente quería transformar el país. Entonces, obviamente, las derechas se movilizaron contra todo esto. Pero eso no significa que el régimen republicano en sí no fuera democrático en el sentido burgués. Sí lo era. Y de hecho, los partidos a los que pertenecieron los presidentes de la República no eran de ninguna organización radical. Entonces eso ya es una prueba de que esto no tiene ningún sentido. Y aparte, durante un buen periodo, bueno, fue dominado no solo por gobiernos, incluso por un presidente que no era precisamente un bolchevique, sino que eran gente de la derecha. De hecho, el bienio negro o bienio conservador precisamente fue una etapa en la que mandaron ellos. Entonces, cuando se dice, no, es que la república, ya, pero la república, ¿cuál república? ¿En qué gobierno? Eso es lo primero que habría que hablar, ¿no? Porque ellos también estuvieron en el gobierno. Entonces, bueno, el autor, perdóname, pero es que a veces estoy desarrollándolo todo, pero estoy dándole un poco mi visión también, pero porque he trabajado demasiado este libro, creedme. Pero el autor lo que dice es que el desarrollo, encauzando otra vez el vídeo, que el desarrollo de esta fascistización y de esta rebeldía y este choque desde el principio de las derechas con la república y su legitimidad, eso hizo que la situación fuera insostenible, que con el tiempo fuera cada vez más insostenible. Pero eso no quiere decir que la guerra fuera inevitable, sino que la polarización social llevó a que ese conflicto se agudizara de tal forma que cuando el ejército da el paso, o parte del ejército, porque no fue todo el ejército, da el paso de dar el golpe de estado, eso ya fuera inevitable. Pero no era inevitable de por sí, por lo menos no como se produjo. Pero obviamente los procesos revolucionarios o tendentes hacia posiciones más revolucionarias, pues obviamente, pues en estos climas de conflictividad, pues obviamente crean esa reacción, como estoy diciendo. Pero es indudable que uno de los factores principales de por qué se creó esa conflictividad social, uno de ellos fue, sin ningún lugar a dudas, esta violencia política y esta radicalización de determinadas, bueno, de toda la derecha y en especial de determinadas organizaciones que fueron financiadas por la oligarquía vasca, por oligarquía financiera en general. Digo lo de vasca porque a mí me llama especialmente la atención. A mí en los trabajos me llamaron la atención y me dijeron, pero ¿por qué te es tan curioso que sea la oligarquía vasca? ¿Por qué? Porque actualmente, y lo llevo hasta hoy, actualmente en el País Vasco la gente que habla de esa pureza y de que el nacionalismo vasco y que los vascos contra España, que España es el fascismo, etcétera, pues muchos oligarcas vascos financiaron a Primo de Rivera, a Ramiro Ledesma, a Albiñana del Partido Nacionalista Español, etcétera, etcétera. Entonces a mí me llama la atención y quiero decirlo. Los monárquicos exactamente igual financiaban estos grupos para que fueran sus tropas de choque. Entonces Albiñana de hecho tiene una frase que aquí en el libro sale, en el que se mete precisamente con aquellos que no tienen valor de desarrollar ellos las actividades, pero ya que les van a usar para sus motivos, etcétera, por lo menos lo iban a tener que pagar. Y él mismo admite ahí que está recibiendo dinero de esa gente. De hecho, muchos problemas que hubo en Falange, a nivel de las JK, por ejemplo, de Onésimo, cuando se fusionan con Ramiro, etcétera, y ya son las Hons, eso fue, entre otras cosas, por las presiones de esos financieros. Es decir, ya no solo la ayuda italiana o la intervención de alemanes e italianos en la contienda, sino que es que la propia esencia de cómo se desarrollaron fue gracias a esa financiación. Entonces no tienen nada de revolucionarios, absolutamente nada. Aunque el fascismo haga soflamas revolucionarios, no es nada revolucionario, está al servicio de las oligarquías de las que vive. Y a mí este libro me ayudó, porque diréis, parece que está hablando él en vez de hacer una reseña. Ya, pero es que
Yo quiero recomendar el libro, pero quiero mostrar lo que yo he sacado del estudio de este libro y de las fuentes que proporciona. Entonces, por eso hago este vídeo de esta manera. Pero de verdad que es un libro muy, muy, muy interesante, porque todo esto de la financiación que estoy diciendo te lo da con las fuentes. Te lo da con citaciones de las obras completas, por ejemplo, de Ramiro, que puedes ir y comprobarla. O sea, es realmente enriquecedor la lectura de este libro. Es un tío que es el típico académico, pero que el trabajo que ha hecho aquí, no tanto sus valoraciones, pero el trabajo que ha hecho en sí de recopilación, etcétera, a mí me ha servido para abrir los ojos y saber enfocar determinadas cuestiones de una manera diferente. Para mí es un libro bastante valioso y que describe muy bien toda la escalada de la violencia y sobre todo por qué se produce. Además, desarrolla uno por uno todos los partidos y organizaciones fascistas y reaccionarias, como su evolución, por qué se unen, por qué no. Y bueno, y luego cuando explica todo el proceso de fusión, ¿no? De nuevo partido único. También habla de las resistencias, muy pocas que hubo. Y de un poco de todo el desarrollo me parece bastante enriquecedor. Yo recomiendo encarecidamente el libro porque sirve para desmontar y para conseguir fuentes, para desmontar todo el discurso actual de la derecha más reaccionaria que intenta simplemente decir que fue culpa de la República y ya está. Cuando la República, recuerdo que hubo un bienio negro, un bienio conservador. Por lo tanto, hablar así de una manera absoluta y en base a opiniones es ser opinólogo. No es ningún estudio científico ni es algo que se acerque a la verdad, es solo su opinión. Por lo tanto, este libro sirve para profundizar en el tema y no solo tener una opinión, sino que además tener conocimiento de las cosas. Y creo que es un buen paso para iniciarte en lecturas sobre este tema que te acerquen a tener un conocimiento mayor y preciso de cómo sucedieron las cosas y sobre todo por qué sucedieron. Yo espero que el vídeo os haya gustado y la recomendación, estoy segurísimo que aquellos que consigáis el libro os va a encantar. Yo cuando lo pillé, bueno, pues no os voy a engañar de que yo lo cogí de una manera un poco, vamos a decir, con precaución, entre comillas. Porque, bueno, muchas veces estos libros académicos pues dejan mucho que desear en algunos aspectos, pero este no. Este de verdad que me pareció una cosa que me ha aportado bastante en mi proceso de desarrollo como historiador y sobre esta temática. Así que nada, os animo a leerlo el que quiera. Está en bibliotecas, o sea que lo podéis conseguir para leer también gratis. Y bueno, espero que os haya gustado. Y si os gustan este tipo de recomendaciones y estas temáticas que tienen un poco más de guerra, pues decídmelo en los comentarios. Y nada, un abrazo fuerte. Por favor, que estoy empezando con el canal, darle me gusta, comentar si podéis y sobre todo suscribiros, que hay que subir con el algoritmo. Un abrazo fuerte a todos.